Muy buenas tardes, estimado maestro, amigos y demás compañeros de esta clase. Quien les habla en esta ocasión el señor Alejandro Mejía, formando parte del grupo número 4 y responsable de dar a conocer un importantísimo logro que ha tenido la psicología social a nivel general durante los años de 1960. Específicamente, entre 1961 y 1963, se realizó un estudio sobre obediencia a la autoridad. Quien lo hizo fue el señor Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano y profesor de la Universidad de Yale, ubicada en New Haven, Connecticut, de los Estados Unidos de América. Su finalidad era medir la disposición que tiene un participante en acatar las órdenes a una autoridad sin importar que se afectara su sistema de valores o su propia conciencia. Para ello, el señor Stanley se preparó de la siguiente manera. Número 1. Emitió varios anuncios vía correo electrónico y también el periódico, donde solicitaba 40 participantes de diferentes áreas científicas para formar parte de un experimento sobre conciencia o memoria y aprendizaje. Número 2. Les ofreció $4 de ese entonces, que hoy en día corresponden a $7 específicamente, asegurándoles que ese dinero era suyo sin importar lo que pasara cuando llegaran al laboratorio donde se iba a realizar dicho experimento. Número 3. Para el estudio se necesitaban 3 personajes. Número 1, un investigador quien utilizaba una bata blanca y fungía como autoridad del mismo. Número 2, una persona que iba a hacer el papel de maestro. Y número 3, otra persona que iba a hacer el rol de alumno. Para los demás participantes se realizó un sorteo falso, es decir, para ordenar cada una de sus participaciones que iban a estar centradas en el rol del maestro. Buenas tardes, mi nombre es Cassandra Ramírez. Continuando con lo que expuso mi compañero, en este sentido el experimento requería que uno le enseñara al otro una lista de palabras pares y castigar sus errores por medio de descargas eléctricas intensas de manera creciente, para así asignar los roles sacando boletas desde un sombrero. A su vez, uno de los hombres, el cual era contador, con edad de 47 años, y con actitud moderada, quien era el ayudante del experimentador, fingía que su boleta decía aprendiz y era conducido al cuarto o espacio adyacente. Aquí el profesor, quien estuvo al pendiente del comunicado del periódico, recibió una descarga ponderada como una muestra del castigo y luego observaba la forma en que el experimentador inmovilizaba al aprendiz por medio del uso de unas correas en unas sillas y aplicándole un electrodo en la muñeca. Luego el profesor y el experimentador se dirigieron al cuarto principal en el que el profesor tomaba su lugar ante un generador de descargas con ciertos interruptores. Cabe destacar que estos se encontraban rotulados en 3 tipos de descargas, es decir, leves, muy fuertes y peligro. Con este último indicaba que la descarga era severa de manera sucesiva. Debajo de cada rótulo, de cada interruptor, había un rótulo que indicaba entre 435 y 450 voltios. Y de esta manera el experimentador le decía al profesor que avanzara a un próximo nivel, es decir, superior al generador de descargas en cada ocasión que el aprendiz diera una respuesta de forma incorrecta. Las luces, cada vez que él giraba el interruptor, las luces se encendían y sonaba un zumbido eléctrico. Es cuanto de mi parte y les dejo con la próxima parte con mi compañera. Mi nombre es Wanda y continuando con lo que decía mi compañera Cassandra,
Si el participante acataba la solicitud del experimentador, él podía escuchar los grullidos y gemidos del aprendiz, que se hacían cada vez más fuertes en la medida en que los voltios eran aumentados. Entre 75, 90 y 105 voltios solo eran gruñidos leves. Ya a partir de ahí los gritos se tornaban dolorosos y agonizantes, hasta el punto que entre 300 y 315 voltios el aprendiz se rehusaba a contestar. Ya en 330 voltios se tornaba silencioso. En este punto, para llevar a término el experimento, el experimentador señala que la falta de contestación se consideraría como respuesta incorrecta. Para que el participante continuara, se utilizaban 4 razones verbales. Por favor, continúe. El experimento exige que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Y no tiene alternativa, debe usted seguir adelante. Es cuanto. Ahora lo dejo con mi compañera Fiordalisa, quien dará continuación del tema. Saludos, mi nombre es Fiordalisa Reyes y voy a estar hablando sobre el experimento de Milgram. Milgram le describió este experimento a 110 personas, entre esos estaban psiquiatras, universitarios y adultos de la clase media. Las personas de los 3 grupos pronosticaron que desistirían alrededor de los 135 voltios. Ninguno pensó que podría llegar más allá de los 300 voltios. Milgram les preguntó ¿y hasta dónde ellos creían que estas personas podrían llegar? Virtualmente, nadie esperó, nadie pensó que podría llegar al triple X de la tabla de descargas, que se refiere de 350 a 450 voltios. Sin embargo, Milgram efectuó su experimento hacia 40 hombres entre 20 y 50 años de edad con diversas ocupaciones. El 63% de estos llegó a lo que fue a 450 voltios. De hecho, las personas que consiguieron, que lograron los 450 voltios, acataron ajustándose a las órdenes establecidas para proceder con el procedimiento. Tras 2 procesos progresivos, el experimentador ordenó que se finalizara el experimento. Buenos días, mi nombre es Yuberki. Le voy a dar continuación a lo que decía mi compañera Fiordalisa. El experimentador ordenó su interrupción después de 2 procesos progresivos. Evidentemente nunca hubo descarga eléctrica, nunca estuvo el alumno conectado. Todo era un simulacro entre ellos, entre el experimentador y el alumno. Porque el experimentador solo quería saber hasta dónde llegaba la obediencia del profesor. Al escuchar tantos gritos lamentables, queja insoportable, llanto que lo preocupaban. El profesor decide, a cabo de un tiempo, él no sabe que es un simulacro. Para él todo es real. Los gritos, las quejas del alumno, que lo tenía frente a frente. Él escuchaba que lo ayudaran. Mira al experimentador y le dice que sí puede parar. El experimentador le contesta que no puede parar, que debe de seguir, que no hay otra opción para él. Siguen dándole descarga eléctrica. A cabo de un tiempo, el alumno, las quejas son más leves. El profesor cree que las quejas son más leves y es porque ya el alumno está realmente mal. Pues llama al experimentador y le dice
que si al alumno le sucede algo, que quién era el responsable, que qué sucedería. Bueno, el experimentador tarda en contestarle y al cabo de un tiempo le contesta que él era el responsable. Hasta aquí mi compañera que sigue. Mi nombre es Francesca Alejandra Rivera Reyes y le estaré hablando sobre los resultados del experimento de Stanley Milgram. Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y de angustia al escuchar los gritos de la habitación adyacente. Aparentemente eran provocados por las descargas eléctricas. 3 de estos sujetos tuvieron ataques largos e incontrolables. Y si bien la mayoría de ellos se sentían incómodos en su papel de maestro aplicando la descarga a sus alumnos, por esta razón solo obedecieron hasta los 300 voltios, mientras que los 25 de los 40 profesionales siguieron aplicando descarga hasta un máximo de 450 voltios. Esto revela que el 65% de ellos llegó hasta el final. E incluso en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos, en lo que se convirtió en la consideración final del experimentador, es decir, en la aplicación de las 3 descargas de 450 voltios. Hasta aquí es mi posición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Trishemi Suárez y estaré explicando las conclusiones del experimento de Stanley Milgram. En él se llegó a la conclusión de que los sujetos que tienen menos contacto con la víctima son más obedientes. También que las personas autoritarias son más obedientes con las personas no autoritarias. Y que las personas que reciben instrucciones militares suelen ser más obedientes por su formación académica. Y que los jóvenes, sin importar que sean hombres o mujeres, siempre se comportan de la misma manera. También se dijo que las personas siempre justifican su comportamiento. En ese mismo sentido se descubrió que si los juicios eran más difíciles, los sujetos se sentían más incompetentes o inseguros. Es decir, mientras más inseguros estamos sobre nuestros juicios, más influenciados nos veremos por... Buenas tardes, mi nombre es Ángela Encarnación, soy el número 19. Ya voy a darle la finalidad de exposición con las notas relevantes de Milgram. En asunto de criminología, tras la Segunda Guerra Mundial, se llevaron juicios posteriores hacia los criminales de este conjunto de batalla, entre ellos el de Adolfo Eichmann, por holocausto judío. La defensa de esto y los alemanes, cuando declararon en juicio por crímenes contra la humanidad, fue que ellos se reunían a cumplir y seguir órdenes, lo que posteriormente llevó a Milgram a plantearse una serie de preguntas. Nos dice, ¿los nazis fueron realmente malvados y desarmados? ¿O solo se trató de un fenómeno grupal con condiciones de la misma? ¿O podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo siguieran órdenes de Hitler y Himmler? Nos dice también que la obediencia a la autoridad ha sido defendida en nuestra sociedad y es uno de los pilares que sostiene la sociedad. También nos dice que permite la protección del sujeto y que la exacerbada obediencia puede resultar un arma de doble filo. Milgram postuló 2 teorías para intentar explicar los fenómenos. La primera basada en la conformidad del grupo y la segunda la justificación. La primera nos dice que un sujeto que no tiene la habilidad para tomar decisiones, particularmente ante una crisis, las decisiones se las transfería al grupo. La cosificación fue ampliamente aceptada e hizo referencia a que la esencia de la obediencia con un instrumento para la realización de los deseos de la otra persona. Por ende, no se considera responsable de sus actos. De ahí los resultados de Milgram mostraron
que las órdenes de alguien con poca autoridad son capaces de actuar con crueldad. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo los criminales han cometido salvajes genocidios a un nivel muy alto de obediencia. Eso es lo que ellos le llaman autoridad. Muchas gracias. Es cuanto.